En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. El puente no alcanza, el río es estrecho. La lluvia es la trampa, la lluvia es el cepo. Camino deprisa, ni busco ni encuentro, ni paso ni quiero, ni tengo ni doy. La calle cambió su trayecto y no vuelve. Las normas distintas son días sin verte. Perdí la señal, los horarios, los trenes, nostalgia es el verbo que piensa en tu olor y te echo de menos, de menos, de menos. Espacio vacío de mi corazón. Alberto Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Bienvenido a Hora 25. Muchísimas gracias. Alberto es periodista y muchos oyentes lo conocerán, le pondrán cara seguro de 1000 conexiones a través de la tele desde Barcelona. Pero esta noche está aquí por un libro que acaba de publicar, se titula Contra el silencio, libros.com, en el que cuenta cómo a él le cambió la vida para siempre el 31 de marzo de 1997, el día que su hermano se suicidó. Alberto, ¿cuántos años estuviste sin hablar con nadie del suicidio de tu hermano? Pues veintitantos. Veintitantos años en los que me refugié, en los que pensé que era una buena estrategia, una buena salida, el no contarlo, el decir que solo tenía 2 hermanas y el no contar lo peor que me había pasado en mi vida. ¿Cómo era tu hermano? Era un dandy. Era un dandy, tenía muchísimo carisma, también mucho ímpetu, ¿no?, a la hora de hacer las cosas, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Es decir, se imponía en muchas cosas. Por ejemplo, pues a la hora de decorar mi habitación, pues lo de mi habitación es un eufemismo. Era su habitación en la que vivías tú también, ¿no? Totalmente, Vale. totalmente. Tenía un pequeño rinconcito en el que ahí podía poner un par de pósters y el resto los ponía él solo. Porque él era el mayor de 4. Sí. Él tenía 7 años más que yo. Y bueno, pues abría puertas, cosa que yo también le agradezco, por supuesto, pero también se enfrentó, pues eso, a las determinadas cosas que se enfrentan cuando es el primogénito, ¿no? ¿Cómo recibiste tú la noticia de su muerte? Pues mira, primero me dijeron, vente, que ha pasado algo. Yo estaba estudiando, estaba en Sevilla, estaba estudiando periodismo, y te haces 1000 cábalas o 1000 historias en la cabeza. Y cuando llegué y digamos que pasé por una calle por la que no tenía que pasar si iba al hospital, porque en teoría me habían dicho que había pasado algo gordo, pero no del todo lo que había pasado, pues pensé, si vamos para casa es que ya llego tarde. Y cuando llegué, pues ya había a mis padres completamente rotos, a mis hermanas completamente rotas, y entonces ahí ya lo entendí todo. No, realmente nadie me tuvo que decir exactamente qué es lo que había pasado, y luego, eso sí, unos cuantos minutos más tarde, o no sé, un rato más tarde, pues sí que me contaron un poco cómo fue. Pero fue en ese momento en el que intuí, o digamos que, ¿no?, encajé un poco las piezas de un maldito puzzle. ¿De ahí que se rompió para ti? Todo porque evidentemente la vida te da un giro de 180 grados, porque ves a tus padres completamente deshechos. Siempre he dicho que no se me olvidará de aquella noche lo que me preguntó mi padre: ¿qué hemos hecho mal? Cuando tú crees que tus padres no han hecho nada mal, ¿no? Y digamos que casi nada volvió a ser lo mismo, y yo creo que digamos que aparentamos que podíamos reiniciar nuestras vidas, pero ya casi nada fue lo mismo, y de hecho su nombre no volvió a aparecer, ni ha vuelto a aparecer en el salón de casa. Leo del libro: aquel día lloramos, mis padres, mis hermanas, lloramos juntos aquel maldito lunes, sin dejar de abrazarnos, hasta quedarnos sin lágrimas. Lloramos aquel lunes, y el martes, y el miércoles, y muchos de los días que siguieron. Pero llegó un momento en que todos comenzamos a llorar por separado, como con miedo a contagiar a los demás, o con ganas de demostrarnos que estábamos mejor, que íbamos a salir a flote, que seríamos capaces de conseguirlo. Y a partir de ese momento en el que empecéis a llorar por separado, ya no se vuelve a hablar de tu hermano en casa. Nunca más.
Me encantaría decirte lo contrario, Aimar, pero nunca más. O sea, la palabra Eduardo nunca... No he vuelto a escucharla. Puedo pasar días de vacaciones, puedo pasar unos días entre semana, en Navidad, tal, y nunca he vuelto a aparecer, nunca... Ninguna historia, o sea, no hemos rescatado ninguna historia, no hemos vuelto a abrir un álbum de fotos y, ostras, la de anécdotas, ¿no? La de batallitas, la de episodios, la de, pues lo que te decía de los pósters, ¿no? En la habitación. ¿Por qué no recuperar eso? Pero desgraciadamente es un común denominador en muchísimas familias que pierden a alguien por suicidio, que se te vuelve todo en contra para que puedas hablar de esa persona, para que puedas honrarle y para que puedas recordar cosas que viviste con él. Pero ¿y a qué lo atribuyes? O sea, ¿es un mecanismo de autoprotección? ¿Es una forma, entiendo que no, pero de olvidar, de pasar página? ¿A qué lo atribuyes ese silencio? Yo creo que si no hablas parece que no duele. Que si no le mencionas, si no recuerdas aquel día, parece que duele menos. Pero claro, cuando empiezas a, ¿no?, abrir un poquito, ¿no?, cuando empiezas a quitarte la tirita, dices, ostras, pero es que esto duele mucho más, quitarte la tirita que, ¿no?, que aparentar que está todo bien y que todo funciona como funcionaba antes, ¿no? O sea, la gente vuelve a clase o vuelve al trabajo demasiado pronto, la gente no llora lo suficiente y la gente sobre todo no cuenta, es que no lo contamos, no lo compartimos, lo que llevamos dentro, ¿no? Yo en estos meses de preparación del libro y de edición del libro, por ejemplo, me enteré que una de mis hermanas iba 2-3 veces al cementerio por semana. Y le dije, ¿en serio? ¿2-3 veces? Me dice, sí, sola. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué iba sola? ¿Por qué no me preguntaste? Pues por lo mismo que hago yo, que yo voy también solo. Tu padre se preguntaba qué hemos hecho mal. ¿Crees que se sigue haciendo esa pregunta? Yo creo que sí, porque es una muerte tan antinatural y tan visceral, y aquello de que un padre siempre tendría que enterrar a sus padres, ¿no? A los abuelos, que no a sus hijos. Pues eso te debe envolver, digo te debe porque no me puedo poner en el duelo de mis padres. Eso te debe envolver en un magma de preguntas y sobre todo de culpa, ¿no? Porque no has enderezado, ¿no?, por así decirlo, la vida de cada hijo como para que acabe de esa manera, ¿no? La culpa surge inexcusablemente en los familiares de las personas que se suicidan. Sí, en absolutamente todos los casos de la gente con la que yo he hablado, esa sensación de pude hacer algo, pude preguntarle, pude ofrecerle un abrazo, pude intuir que no estaba del todo bien, porque evidentemente uno no cuenta cuando está mal, pero si el otro no lo intuye y no te pregunta, pues evidentemente la cosa se va alargando y se va haciendo más grande y peor. ¿Cómo muta esa culpa? ¿Va cambiando con el tiempo? A mí lo que más me ha mutado es el enfado. La culpa cuesta más porque siempre te podrás preguntar si pudiste hacer algo más, ¿no? Si un café más. Ahora que decimos, ¿no?, que después de la pandemia hemos recuperado. No lo hemos recuperado. No nos tomamos todos los cafés que deberíamos tomarnos, ni no nos abrazamos todo lo que deberíamos abrazarnos, ¿no? Ni no nos decimos te quiero, o te echo de menos, o quiero volver a verte, o oye, quedemos, va, ¿no? No lo hacemos lo suficiente. Yo creo que esa culpa o esas dosis de culpa sí que persisten en casi cada familiar. Cuando dices que cambia el enfado respecto a ti o respecto a él. Yo me enfadé mucho con él. Yo sentí que nos había dejado en la estacada, que nos había hecho nos había llevado a un episodio para el que no estábamos preparados y que no nos merecíamos, ¿no? Pero eso sí que fue cambiando, mutando, y yo creo que enfadarte con alguien 20 y tantos años cansa mucho y te desgasta mucho. ¿Llega un momento del perdón o es un proceso? Más que el perdón, el entenderle, el ponerte del todo en sus zapatos, hacerte más preguntas de, oye, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Yo hubiera hablado más con él, si le hubiera ofrecido algún tipo de ayuda, más complicidad, y sobre todo, si realmente estaba sufriendo, si realmente quería dejar de sufrir, pues bienvenido sea el dejar de enfadarme con él. ¿Has llegado a entender su decisión? Más que entender, asimilarla. Yo no sé, evidentemente los últimos 5 minutos de una persona no sabes por lo que pasa, en lo que está pensando.
pero sí que he asimilado que no estaba a gusto, que no quería seguir sufriendo, que había algo o varias cosas que fallaban en su vida y que no tenía ganas de seguir intentando sobrellevarlas. Y supongo que eso pasa en la mayoría de los casos de la gente que muere por suicidio, que quieren dejar de sufrir. Entonces, si nos ponemos del todo en esos zapatos, asumirlo o asimilarlo o dejar de enfadarte, yo creo que te llega. A mí me ha llegado y estoy muy contento o muy satisfecho, por así decirlo, de dejar de enfadarme con mi hermano. Para llegar a este punto tú has tenido que hacer un trabajo de más de 20 años, muchos años de esos tú solo, porque así lo decidiste, y los últimos años en un grupo de duelo. Háblame de los grupos de duelo. Mira, un grupo de duelo para mí es un grupo en el que te encuentras con 8 o 9 personas completamente desconocidas el primer día y de las que no te quieres deshacer a partir de los primeros minutos, porque hablan tu mismo idioma, porque te comprenden, porque han vivido o han sufrido prácticamente lo mismo, porque vas escuchando frases que dices, es que esto a mí también me ha pasado, ¿no? Y ves esa complicidad, ves como un escalón mucho más alto de complicidad y de empatía que cualquier otro amigo. Y evidentemente no va en detrimento de ninguno de mis amigos, que me han ofrecido, por supuesto, pues espacios de complicidad y de amistad impagables. Pero hay algo más. Hay esa complicidad, ese lenguaje, hay ese... pues yo también me enfadé, pues yo también me siento culpable. Pues es que hay que ver esas miradas o esas preguntas tan incómodas que te hacen, jolines, tal. Entonces eso te une de una manera pues, maravillosa. O sea, vas con muchos nervios a esas reuniones, pero sales... Bueno, es que no quieres salir de esas reuniones. ¿Cómo son las reuniones? La mecánica, ¿tienes un procedimiento? ¿Es una conversación libre? ¿Cómo es? Normalmente se plantea un tema, pero a partir de ahí el tema puede desvariar, puede variar, puede subir, bajar, ¿no? Izquierda, derecha. Se intenta no aconsejar, sino compartir. Es decir, no le digas a una persona lo que tiene que hacer, sino lo que tú has hecho en tu vida para intentar sobrellevar una situación que él o que ella te ha planteado. Y durante esas 2 horas pues vamos intercambiando, vamos levantando la mano, vamos interviniendo y no nos interrumpimos, sino que sobre todo esperamos y escuchamos. Eso sí, también hay silencios que tela, porque claro, no todo el mundo después de escuchar algo pues de un alto voltaje tiene ganas de intervenir rápidamente, sino que esperas un rato y lo asimilas y luego quizás intervienes. ¿Y cómo sales de ahí? Sales diciendo que qué pena que haya 8 o 9 personas que hayan pasado por lo mismo que tú y qué bonito haberlas conocido, porque te regalan 2 horas de complicidad y sobre todo de hacerte sentir que no estás del todo solo, que si puedes y si lo necesitas puedes, no sé, encontrar un huequecito para que esa persona pues te ayude, que te comprenda, le dejas un audio o quedas o te tomas una cerveza y sobre todo eso. El sentir que echan tanto de menos a esos familiares como tú al tuyo. ¿Sentís estigma? Un estigma del mundo exterior, digamos, de quienes tenemos la suerte de no haber tenido un caso de suicidio en nuestro entorno. Da un poco vergüenza contarlo. Da vergüenza decir, mi hermano murió por suicidio. Da vergüenza porque lo que te decía antes, ¿no? Es una muerte tan visceral y tan antinatural. Entre comillas, lo normal no es morirse, ¿no? Por suicidio. Pero tú dices, bueno, ¿y una muerte por accidente de tráfico? Pues no es lo mismo, porque si la furgoneta se saltó un semáforo en rojo, ahí ya tienes una gran explicación, y digo lo de gran entre comillas, por supuesto, como para no hacerte determinadas preguntas. Pero claro, es que hay gente que te pregunta si no lo viste venir. Es que hay gente que te dice, oye, no hiciste... Es que hay gente que te incomoda y te hace sentir, pues eso, vergüenza, y dices, pues la próxima no lo cuento. Y al día siguiente tampoco lo cuentas, y al día siguiente tampoco. Te envuelves o te dejas envolver por ese estigma, sí, de esto no es, esto como que no es muy normal. Piensa también que hace X años ni se enterraban en los propios cementerios. Y cuando lo cuentas hay una pregunta que es terrorífica, que tú temes que te la hagan, que es ¿cómo fue? Sí, porque... desgraciadamente el ser humano tiene unas pequeñas dosis, ¿no? de morbo, de decir, oye, pero ¿cómo lo hizo? Y sabes, Aimar, ni suma ni resta, pena ni dolor. Yo no voy a echar de menos a mi hermano, ni más ni menos, porque yo te cuento ahora cómo lo hizo.
Porque si lo hizo de una manera o de otra, pues el resultado es el mismo. Yo le echo de menos. Yo maldigo aquel 31 de marzo cada vez que aparece esa primavera. Lo hiciese como lo hiciese. ¿Cómo se gestionan los aniversarios? Deseando desde el primer minuto que pase, en que sea 1 de abril. Unos cuantos días antes ya se te revuelve todo, unos cuantos días antes ya tienes el estómago ahí que te está diciendo ya se acerca la fecha, y desde por la mañana no sabes qué hacer, Aimar. No sabes si llamar a tus padres o no llamarles, si llamar a tus hermanas o no llamarlas, si escribirles o no escribirles, si que pase rápido, si ir o no ir al cementerio, si sacar ese día o no una foto. Es muy complejo. Y es que además no lo compartes con nadie ese día de aniversario, porque a nadie o a casi nadie se lo has contado que tuviste un hermano. Eso sí, este último 31 de marzo, y supongo que ya también pues ahí, ¿no? en esta fase del libro, pues nos escribimos bastante, mis hermanas y yo. Pero a mis padres no me atreví a preguntarles ni a escribirles nada, absolutamente nada. Pero con mis hermanas hubo ahí una buena conversación en nuestro grupito de los 3. ¿Qué te han dicho tus hermanas de que hayas escrito un libro sobre lo más fuerte y doloroso que os ha pasado como familia nunca, y al mismo tiempo de aquello de lo que como familia no habéis vuelto a hablar nunca? Pues es muy curioso que me digan que soy muy valiente cuando no lo somos para hablarlo, por ejemplo los 3 o con mis padres. Mis hermanas están muy, muy contentas, una se la ha leído 2 veces, pero cuando nos vemos no surge, es como quedarte en blanco. Pero están contentas, creen que he dado un paso, un gran paso, que también es parte evidentemente de esos grupos de grupo de duelo que te comentaba, y también creen que le he puesto palabras a lo que ellas han sufrido. Y por eso no me han dicho que está mal el libro, por eso me han dicho que siga contando, pues que lo he escrito y que he tratado de la mejor manera posible y con todo el corazón y el alma del mundo ponerle palabras a lo que ellas llevan sufriendo 20 y tantos años, y a lo que yo, pues eso también pues echo de menos, porque ojalá estuviera aquí. ¿Con qué objeto suyo te quedaste? Con un boli, con un bolígrafo Parker que uso bastante, que cuido, que mimo. Tengo alguna que otra cosa, pero es lo que más aprecio, y bueno, como me ha tocado firmar libros, pues en alguna ocasión los firmo con ese bolígrafo. Tenía que quedarme con algo, evidentemente, aparte de los recuerdos, porque somos humanos y algo material siempre te quedas, ¿no? Llevas una foto en la cartera, ¿no? de tal persona, pues ese boli cuando lo llevo en el bolsillo, pues me gusta y lo toqueteo. Si llevo otro boli me da igual que se pierda, pero ese no. Ese no. ¿Cómo estás ahora después de haber escrito el libro y en este momento haberlo publicado, haber soltado? ¿Tú cómo estás? Yo estoy satisfecho. Yo creo que la gente del grupo que por supuesto aparece en ese libro leyó el libro antes de que saliera a la luz, y decían que había escrito sobre el dolor, sobre la pena, sobre el enfado, sobre el silencio, sobre la mentira. Que es que mentimos sobre cómo mueren. Es que eso me ha llamado mucho la atención. Es que hay no muchos familiares de personas que se suicidan, a las que se les miente o se les maquilla la realidad para teóricamente no hacerles daño. Eso, ¿cómo puede ser? Lo entiendo perfectamente cómo puede ser, pero quiero decir, ¿a ti qué te sugiere el hecho de que a mucha gente se le mienta sobre la muerte de un ser querido? Pues mira, remitiéndome a una de las personas que aparece en el libro, es tratar de dulcificar una muerte, cuando en teoría una muerte no se puede dulcificar de ninguna de las maneras. Y esa persona que decidió junto a sus hermanos mentirle a su madre, a contar una versión diferente, también me dijo, y cada día me arrepiento. Cada día me arrepiento de mentirle o de haberle mentido a mi madre y haberle contado una versión diferente de lo que pasó con su hermana en este caso, ¿no? Es un intento vano, evidentemente, de dulcificar, de que parezca que así va a doler menos. Y no duele menos. Hablando con otras personas, otros familiares de personas que se suicidaron, hablas de la carta de suicidio. Dices tú en el libro, cuentas, no es tan común como nos hacen creer en las pelis, en los libros, ¿no? El hecho de que la persona que se suicida deje una carta. ¿Tú crees que la existencia de la carta
resta dolor, convierte el dolor en otra cosa, amortigua el dolor mínimamente porque da una explicación. En algunos casos, por ejemplo, un compañero de un grupo de olos sí que me dijo que él había encontrado una cierta explicación y que le había gustado que le dejase esa carta a su madre en este caso. Yo creo que en algunos casos seguramente sí, amortigua, da una pequeña explicación, pero con carta o sin carta la pena y el echarle de menos es el mismo, ¿no? Pero yo creo que sí, que en algunos casos debe amortiguar, debe facilitar un poquito el que inicies ese proceso de duelo, porque evidentemente si esa persona te explica por qué se ha ido, pues a partir de ahí es casi un punto de partida para intentar caminar un poco tú con el resto de tu vida, que no es fácil. ¿Qué hay de Eduardo en ti? Yo creo que hay más cosas de las que realmente hay, porque me siento muy orgulloso. Bueno, hay una parte del físico, hay una parte del carisma, y sí que te cuento una gran anécdota que sale del libro. Y es que mi hermano, te he dicho al principio que era un dandy, que se arreglaba mucho, que dedicaba mucho tiempo y dinero, yo creo, a arreglarse, y camisas de estas impolutas que dices, pero es que no tiene ni una sola arruga, ¿no? Y vestía muy bien. Cuando salía a la calle estaba un pincel. Y entonces hubo un día, que yo recuerdo incluso dónde estaba, en casa de mis padres, que me dijo que la corbata, cuando uno se pone de corbata, pues tiene que llegar al punto medio del cinturón. Es decir, ni más abajo ni más arriba, sino al punto medio donde están los agujeritos de un cinturón. Entonces yo le miré con cara de, este tío se ha vuelto loco. O sea, ¿qué me está contando? ¿En serio? ¿Me está diciendo que mida hasta dónde tiene que colgar la corbata? Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que yo llevo X años que de vez en cuando, ¿no?, la ocasión merece vestir corbata, y por supuesto exijo que mi corbata llegue hasta el punto medio del cinturón. Y cuando veo una corbata que no llega a ese punto, digo, oh, Dios mío, si mi hermano te viese. Y es 100% real, Aimar, te lo prometo. No me verás con una corbata. No. Contra el silencio. Alberto Gómez. Alberto, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, y gracias a vosotros por este espacio y sobre todo por tratar de visibilizarlo y de romper un poquito ese silencio que no ayuda a nada.